¿Alguna vez escuchó el tema del rapto secreto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Será en secreto el arrebatamiento? Conozca lo que Jesús enseñó sobre su segunda venida. Identifique las características verdaderas de este magno evento. Pide en este momento el curso bíblico La Fe de Jesús y vea por usted mismo lo que la Biblia dice sobre este y otros temas muy determinantes para la fe cristiana. El curso es completamente gratis. Pídalo como el curso bíblico La Fe de Jesús. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos. Conozca la verdad presente que rompió las barreras del tiempo y el espacio y que ha llegado hasta nosotros no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con ustedes su programa La Verdad Presente, que trae un mensaje de esperanza y aliento para esta generación. Me da gusto saludarles en su programa de La Verdad Presente. Estamos en la serie Pilares de nuestra Fe y es el propósito encontrar en las Sagradas Escrituras los pilares que constituyan nuestra esperanza, que constituyan el Evangelio de Jesús. En esta ocasión veremos el pilar del plan de redención, es decir, ¿qué dice la Biblia acerca del plan que Dios estableció para redimirnos del pecado? Les doy una cordial bienvenida y les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre para el estudio de esta ocasión. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos conduzca para poder entender el plan que estableciste para nuestra redención, pero sobre todo, que podamos aceptar el papel que nos corresponde y sobre todo, estar dispuestos a seguirlo. Enséñanos cuál es este camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar el mensaje leyendo un texto del libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Este texto es muy significativo cuando consideramos la condición en la que el mundo se encuentra, las desgracias que enfrentamos, de repente una generación desmoralizada, donde pareciera que no hay el temor de Dios. Tenemos la fuerte impresión que Satanás ha ganado la lucha y parece que el plan de Dios de poblar la tierra está frustrado. Sin embargo, estimados, ninguna palabra de Dios vuelve a él vacía. Ningún plan de Dios queda frustrado porque Dios es supremo. Y aunque Dios no obliga a la gente a ser buena, sin embargo, estimado, hay en cada generación pueblo que decide ser fiel a Dios. Y por amor a ellos, Dios restaurará un día este mundo. Porque el mundo no lo creó para ser deshabitado. Este mundo fue creado para ser habitado y Dios lo poblará de personas de todas las épocas, desde Adán y Eva hasta la última generación que viva antes que el Señor Jesús aparezca sobre las nubes de los cielos. De todas esas edades, de todas esas épocas, Dios poblará esta tierra porque no la creó en vano. Estimados, esta es una palabra muy inspiradora. Dios finalmente cumplirá su propósito. Dios finalmente erradicará el pecado. Por eso, estimados, resulta importante entender qué papel jugamos en esta obra de Dios en la que quiere volver a poblar este planeta. ¿Qué papel jugamos? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer para estar en esa tierra nueva? Hoy yo le pregunto a usted, ¿no le gustaría estar en la tierra renovada? La Escritura enseña que Dios permitirá que los niños convivan con los animales que ahora son salvajes, pero que en aquella ocasión serán mansos como la forma original con que Dios los creó.
¿No le gustaría a usted disfrutar de la eternidad con tantas bendiciones? A veces cuando pienso en el asunto del Edén, qué extraordinario ambiente en el que Adán y Eva fueron creados. Dios restablecerá este planeta y este mundo desértico, este mundo de maldad, este mundo de desgracias será tornado en un mundo de paz donde Jesús será nuestro Rey, donde Jesús será nuestro gobernante. Ahora, estimados, vamos a abrir en Génesis capítulo 1 para recordar la forma original con que el hombre fue creado en el capítulo 27. Capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre originalmente fue creado en un estado de inocencia, de santidad, de perfección, pero también de libertad. Adán y Eva no eran esclavos al servicio de Dios. Adán y Eva no eran robots programados para el servicio de Dios. Eran seres libres. Y en esa libertad, estimados, encontraban la perfección. La libertad les daba también el amor, la felicidad. Y sin embargo, estimados, cuando no manejamos bien nuestra libertad, atentamos contra nuestra propia vida, como Adán y Eva lo hicieron. Ahora, un detalle importante resulta que cuando vemos Génesis 1:27, de que Dios creó al hombre santo, inocente, perfecto. Sin embargo, ¿cómo llegamos a esta condición? Noten ustedes, cuando el hombre sale directamente de las manos de Dios, se parece a Dios. Pero si ahora nos comparamos con Dios, somos una generación muy lejana del propósito original o del modelo original con que Dios creó al hombre. La historia nos dice, en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, en el versículo 16 y 17 nos dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten la advertencia. Recuerden, Dios no solo creó al hombre perfecto, inocente, santo, también lo creó libre. Y en la medida en que él manejara bien su libertad, él podía mantener esa relación estrecha con Dios y por lo tanto su estado de perfección. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era una trampa de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un obstáculo que Dios puso allí. Era una simple demostración de que Adán y Eva eran libres. Ellos no estaban obligados. Dios no toma el corazón por la fuerza. Por eso cuando vemos en Apocalipsis 3:20, vemos al Señor Jesús diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Allí Dios marca, señala nuestra libertad. Y por supuesto, el árbol de la ciencia del bien y del mal era la libertad que Adán y Eva tenían. Sin embargo, estimados, ellos usaron mal esa libertad. Dios les advierte, si comen de ese árbol, ustedes mueren. Dios les había dado una advertencia, Dios les había dicho lo que iba a suceder. Sin embargo, cuando vemos el capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 1, del 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio a su marido, el cual comió, así como ella. Noten la astucia de Satanás de presentarse a través de una serpiente. Fue una tentación disfrazada, por supuesto, y nos damos cuenta, estimados, que aquí sucedió un conflicto.
¿a quién le voy a creer? ¿A Dios que me dijo que si como del fruto muero? ¿O a la serpiente que me dice que si lo como no muero, que al contrario seré como Dios? ¿A quién le voy a creer? Noten ustedes, no era en sí mismo la fruta, no es que tuviera un veneno mortal que quitara la vida, que privara de la vida. No, estimados, aquí se trataba de lo que sucedía en el corazón. Antes que Eva tomara el fruto, antes que lo probara, antes incluso que lo tocara, ella ya había tomado una decisión. ¿Cuál era la decisión? Le voy a creer a la serpiente. Así que no era la fruta que tenía algún veneno en particular. Eso había sucedido en su corazón. Y estimados, a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de Eva, cuando cae en la tentación, estimados, el conflicto gira no en torno a las cosas que se hacen, sino en torno a quién sometemos nuestra vida, ¿a Dios o a Satanás? Estimados, en el tiempo del fin habrá una confrontación. ¿A quién obedeceremos? ¿Recibiremos el sello de Dios por someternos a Dios? ¿O recibiremos la marca del sistema representado por una bestia sometiéndonos a su autoridad? ¿A cuál de los dos nos someteremos? Nos damos cuenta que aquel día Eva decidió creerle a Lucifer. Vio que el árbol era bueno. Vio que si ella podía ser como Dios, entonces el árbol es bueno. No es malo como Dios lo había dicho. Estimados, el resultado fue trágico. Los resultados en ese momento fueron muy visibles porque si ustedes siguen leyendo la historia se darán cuenta que ellos comenzaron a sentir vergüenza. Ese manto de santidad, ese manto de gloria con que Dios los había vestido, había desaparecido. Y por eso Pablo, hablando de la condición pecaminosa del hombre, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, despojados, desnudos de la gloria de Dios. A partir de ese momento, la pregunta es, ¿Adán y Eva murieron? En los mensajes anteriores dijimos que podemos entender esto en dos sentidos. Número uno, Adán y Eva no murieron instantáneamente porque Jesús ocupó su lugar. Y Adán le dio oportunidad de vivir más de 900 años después de haber caído en pecado. Más de 900 años vivió Adán finalmente. Es decir, no murió. Jesús le dio oportunidad de seguir viviendo porque Jesús ocupó su lugar. Pero por otro lado, estimados, realmente Adán y Eva sí murieron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el momento en que desobedecieron a Dios, ellos perdieron el derecho de vivir eternamente. Por eso cuando Adán cumplió 900 y pico de años, finalmente murió, solo para demostrar cuáles eran los resultados trágicos del pecado. Estimados, la vida que Adán y Eva tenían antes del pecado era una vida sin enfermedad, era una vida eterna, una vida permanente. Pero cuando se separan de Dios, allí el hombre muere, porque no es vida la que los seres humanos vivimos comparada con la vida que Adán y Eva tenían. Por eso en San Juan capítulo 10, en el versículo 10, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque la vida que tenemos no es vida eterna. El pecado así es de cruel. Al entrar el pecado, entran las enfermedades y comienzan a consumir. No es vida, estimados, cuando vemos a nuestros niños sufriendo. No es vida cuando sabemos que en cualquier momento nosotros mismos, aunque estemos saludables, podemos morir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso cuando el hombre cayó en pecado, inmediatamente Dios, cuando aparece, les hace una promesa extraordinaria. Las consecuencias fueron tristes. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Romanos, por ejemplo, Romanos 5:12 dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia. Y sin embargo, antes de que Adán y Eva pudieran ser expulsados, Dios le hace una promesa en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento,
Dios estaba hablando que su hijo vendría. Y cuando dice la simiente de la mujer, se refiere que era un descendiente que vendría de Eva. Dios enviaría a su hijo. Por eso Gálatas resulta muy significativo en el capítulo 4, verso 4. Hablando de Jesús dice, nacido de mujer, es decir, simiente de mujer que enfrenta a Satanás, aplastándole la cabeza, dando a conocer al universo que Dios es justo y que Satanás no vino sino para hurtar. Veamos el texto, las declaraciones que el Señor Jesús hacía con relación a Satanás, representado aquí por un ladrón y salteador. San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás violenta nuestra libertad. Satanás no fue honesto cuando se presentó con Eva. Él le dijo, Dios es mentiroso, en otras palabras. Tú no vas a morir si comes el fruto. Al contrario, tú vas a vivir, serás como Dios, serás superior. Esta es la artimaña que Satanás usa. Nunca presenta el rostro tal como es. En cambio, estimados, Jesús toca la puerta. Jesús te llama. Jesús no violenta. Jesús llama. Y si tú escuchas, si tú aceptas, Él entra a tu vida para que tengas vida y la tengas en abundancia. Aun cuando la muerte te haya arrebatado a un ser querido, existe la maravillosa promesa del Señor: en el que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, volverá a vivir. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. En aquel momento cuando Dios prometió que Jesús vendría, en la figura de la simiente de la mujer, estimados, allí comenzó un mensaje de esperanza, donde Dios había ahora comenzado, había entrado en acción el maravilloso plan de redención de Dios. Dios había sido difamado por Satanás. Y cuando pienso en ese momento en el que Satanás hizo caer a Adán y Eva comiendo del fruto prohibido, quiero pensar que Satanás en ese momento reflexionó diciendo, ¿ahora qué va a hacer Dios? ¿Ahora qué va a hacer Dios? El universo será testigo de que Dios es cruel. Es cruel porque ¿para qué los creó y ahora los va a matar? ¿Por qué dijo que si comían iban a morir? Dios ahora va a manifestar su carácter. Satanás dijo, como yo lo he dicho, es injusto. Y estimado, Satanás no se esperaba el plan de Dios. Dios nos ha dado oportunidad. Somos pecadores, pero nos ha dado oportunidad de vivir. Jesús, el mismo Hijo de Dios, vino a este mundo a ocupar nuestro lugar. Por eso cuando consideramos la declaración de Pablo en los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, el apóstol dice, porque la paga del pecado es muerte, y es trágico esto, pero mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten ustedes, estimados, mientras que Satanás sin duda pensaba, Dios está en una encrucijada, ¿qué va a hacer? Lo he metido en un problema, si los mata, puedo decirle al universo, ahí está la crueldad de Dios. Y si los perdona, puedo decirle al universo, ahí está, Dios no es parejo, Dios no es justo, es mentiroso porque dijo que iban a morir y no los mató. Dios no solo fue justo, sino que fue misericordioso, fue justo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él vino, su Hijo vino personalmente a cumplir la demanda de la palabra de Dios cuando dijo, la paga del pecado es muerte. Jesús murió sobre la cruz para mostrarle al universo el amor de Dios, la misericordia de Dios. Somos pecadores, pero sobre la misma cruz, estimados, cuando vemos a ese ladrón arrepentido y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un día Jesús vendrá, estimados.
Un día la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes pueden leer esa promesa maravillosa en 1 Tesalonicenses 4, en el 16 y 17. Pablo habla del momento en que cuando Jesús aparezca sobre las nubes, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los muertos resucitados. Allí estará el ladrón de la cruz, porque Jesús se lo prometió. Allí estará, se levantará. Y Pablo dice, y así estaremos siempre con el Señor. Estimados, Jesús, Dios mismo, se manifestó misericordioso al darle la oportunidad a Adán y Eva de recuperar la vida eterna. Pero también Dios se vio justo cuando cumplió con su propio Hijo las demandas de su propia palabra, de su propia ley. Estimados, lo que Satanás pensaba que era un problema para Dios, estimados, no era problema para Dios. Este es el Dios extraordinario que se nos ha revelado. Cuando Jesús estuvo aquí mismo, Satanás quiso usar la misma estrategia, entrampar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando trajeron a aquella mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Y le dijeron, en la ley Moisés manda que apedremos a tales mujeres, ¿tú qué dices? El plan era que si Jesús decía, apedréenla, lo podían acusar contra los romanos, diciendo, hey, se está brincando la autoridad de ustedes. Él no es autoridad, ¿por qué está ordenando matarlo? Y si Jesús decía, no la apedreen, lo iban a acusar ante la gente, decir, mira, no obedece a la ley de Moisés, no obedece a las enseñanzas de Moisés. Pero estimados, ¿cómo puede Satanás entrampar a Dios? No puede entrampar a Dios. ¿Se acuerdan la famosa palabra del Señor Jesús? El que se sienta libre de culpa, que arroje la primera piedra. No se esperaban ese golpe de Jesús, como Satanás tampoco se esperaba el golpe que Jesús le propinaría sobre la cabeza. Por eso cuando vemos Romanos 6:23, sí, la paga del pecado es muerte, pero la aparición del Señor Jesús en nuestras vidas, la encarnación del Señor, su muerte, es vida eterna para todo aquel que no solamente cree en Jesús, sino que vive en obediencia delante de Jesús. Estimados, nuestra realidad del pecado es una realidad triste. Somos parte de una sociedad alcanzada por el pecado. Somos parte de un mundo enfermo, pero será un mundo restablecido por Dios. Por eso vino Jesús. Cuando vemos el libro de San Juan, en el capítulo 3, San Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar el mundo, ya estaba condenado. ¿Quién lo condenó? Lo condenó Satanás. A base de mentiras, logró sembrar el pecado y por consecuencia la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús dice, yo he venido para salvar al mundo. Él vino a buscarte. Contó parábolas extraordinarias, donde ilustra en detalles todo el esfuerzo que hace por alcanzarte. La parábola de la oveja perdida es una de las historias clásicas que inspiran a aquellos que se han sentido en la lona, que se han sentido derrotados, se inspiran para volver a Dios. La parábola del hijo pródigo les ha dicho a millones en todas las épocas, de la época cristiana, obviamente, les ha dicho que Dios está con los brazos abiertos. Él espera que tú regreses. Él espera que tú confieses tu pecado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha prometido que en la forma como nos creó originalmente, de acuerdo a Génesis 1:27, Dios restaurará al hombre. Para esto apareció Jesús, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y por eso resultan muy inspiradoras las palabras de San Juan 10:10 del Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora muchas personas se preguntan, ¿y qué? ¿Cuánto debo pagar por este favor que Jesús hizo? Esto es lo extraordinario, estimados. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe.
Solo acepta, solo cree, confía y vive en perdón delante de Dios. No tienes que atormentarte. No tienes que pensar que hay que hacer un sacrificio grande. El sacrificio fue Jesús quien lo hizo. Fue Jesús quien llevó a cabo ese sacrificio. Ocupó tu lugar. Sí, el pecado causó la muerte, pero no necesariamente tu muerte. Jesús ocupó nuestro lugar. Por eso, estimados, aunque Dios no obliga a nadie, finalmente millones de personas han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Así como el ladrón en la cruz lo aceptó, así también en cada generación ha habido personas que han creído a la palabra de Dios. Y Dios poblará este mundo cuando sea restaurado por todos aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, los apóstoles anduvieron pregonando esta gran verdad, diciendo, hay una sola alternativa. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, es la vida, y ha venido para restaurarnos, ha venido para que tengamos vida en abundancia. Sin embargo, estimados, Jesús no arrebata el corazón, Jesús no violenta, Jesús no entra por la fuerza, Jesús llama. ¿Escuchas hoy su voz? ¿Estás escuchando el llamado de Dios en este momento? ¿Sientes necesidad de confesar tus pecados a Dios? ¿Sientes necesidad de venir a su presencia y decir, Señor, yo quiero estar aquel día cuando tú restaures este mundo? Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero tener vida en abundancia. Quiero, a pesar de la enfermedad, quiero, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, tener una bendita esperanza que ni la muerte pueda borrar de mi corazón. ¿Usted quiere venir a Dios de esa manera? Cerremos nuestros ojos para orar entonces. Querido Padre, gracias por la maravillosa ofrenda de Jesús. Gracias por el sacrificio, Señor Jesús. Gracias porque en ti hay esperanza de que un día estaremos nuevamente en un Edén restaurado. Recíbenos, perdónanos, límpianos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, le invito a que pida el curso por correspondencia La Fe de Jesús. En este curso aprenderá las doctrinas básicas de la fe cristiana. Este curso es completamente gratis. Al terminar el curso de 20 lecciones, le enviaremos su diploma y le regalaremos una Biblia. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla.